Buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Quiero traerles un mensaje del Evangelio de Juan. Habíamos llegado a terminar el capítulo 17. Profundo el contenido del capítulo 17 de Juan, dado que se le llama la oración sacerdotal. Jesús gasta sus mejores valores internos para con el Padre y también para con nosotros. Vamos a comenzar el capítulo 18, ya habíamos comenzado, pero habíamos visto algo también. Jesús ya sabe que va a ser entregado y lo voy a leer rápidamente para entrar en el punto donde esta noche queremos asentarnos, quedarnos. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente, versículo 1 del capítulo 18, torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué espectáculo habrá sido esto, ¿no? Y cuán grande la magnificencia de Jesús, haciendo semejante prodigio. Volvió pues, versículo 7, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese, lo dijo, aquello que había dicho: de los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En el versículo 12 nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esta vez Jesús no pudo decir: mi hora no ha llegado todavía, y escabullirse en medio de ellos. Esta vez lo prendieron en serio. Llegó la hora. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Primera negación de Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote, versículo 19, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo,
donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues, versículo 25, Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué profundo diálogo, qué hermosa defensa que va haciendo Jesús de sí mismo. Pero ustedes tienen la costumbre, salté el 38. El 38 nos dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Yo creo que Pilato se le pasó por la mente, por el pensamiento,
que quizá podía ser esta la forma en que le podía librar a Jesús de mano de los judíos. Y que, bueno, ya que cometió algún delito, podría ser que estuviera la opción de soltarlo. Pero los judíos solo querían que lo mate. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, ahí estaba el otro detenido. Era un ladrón, malhechor, a ese querían. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, para otra prueba de que él quería salvarlo. Cuando lo vean totalmente destruido, castigado, todo sangrante, el rostro lleno de sangre, quizá acepten y elijan a este para soltarlo. Y le azotó, dice el versículo 1 del 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Es imaginable que los soldados eran soldados y eran brutos y brutales. Y se sentían como complacidos de esta oportunidad, porque de alguna manera ya estaban adelantándose a la justicia propia. Veían la posibilidad de mofarse, de hacer algo que destruyera la personalidad de este ser tan inocente, que para ellos era un loco. Para ellos no estaba de acuerdo. Ahora, quisiera volver hacia atrás en el pasaje de Jesús ante Pilato. Yo he leído un libro, que no me acuerdo ahora el título, sobre el personaje de Pilato. Y que después Pilato fue sacado de gobernador de Judea y fue llevado a Roma, y no agradó, o porque no agradaba su actuación al emperador. Así que Pilato terminó mal, terminó totalmente sin fama, sin gloria humana. Pero allá el libro, que no es el momento, pero simplemente es como para saber qué pasó en la parte histórica con Pilato después. No era un hombre de muchas luces, pero aparentemente tenía un sentido de justicia que no lo tenían los judíos. Y dice que lo llevaron a Jesús a casa de Caifás primero. Entonces, después, lo llevan al pretorio de Pilatos, al palacio. Y él le dice, júzguenlo ustedes, según la ley de ustedes. Los judíos le dijeron, versículo 31, a nosotros, no nos está permitido matar a nadie o dar muerte a nadie. Eso, ¿cómo lo entienden? Permitido por su cuenta. Es que no tenían ningún argumento real para matarlo. Ni siquiera había una falta contra la ley de los judíos, que es la ley de Moisés. Y esto fue para que se cumpliese, dice el 32, la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, crucificado, por supuesto. Jesús lo había dicho.
Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y acá cabe agregar, o sea, conjeturar, preguntarse, ¿por qué Jesús evadió la pregunta? No la enfrentó tal cual Pilato se la tiraba como si nada, pero no era mala intención la de Pilato aparentemente. ¿Eres tú el rey de los judíos? No hay un tono de acusación. Quizá había curiosidad en Pilato. ¿Quién es este hombre? Quizá Pilato ya tenía bastante información sobre él. No dice nada ninguno de los 4 evangelistas que Pilato hubiera podido saber quién era este Jesús el Nazareno. Pero al verlo, tuvo un gesto especial con él. Entró en el pretorio, en su lugar de trono, de autoridad. Y lo llamó a Jesús y le dijo, solo a él, lo llamó a solas: ¿eres tú el rey de los judíos? Es muy probable que Pilatos tenía una opinión, tenía un concepto de los judíos que eran terribles, y que eran malvados, y que eran perversos, y que tranquilamente podían agarrar a su rey y presentarlo a los romanos, acusándolo para sacárselo de encima, al rey verdadero. Y acá lo están haciendo sin darse cuenta. Hicieron todo esto y lo hicieron con el verdadero rey. Porque en ese momento o en ese tiempo, en esta época, Jesús resultó ser un heredero tardío de la dinastía de David. ¿Esto qué significa? Que él realmente, Jesús de Nazaret, tenía sangre real, y que él era el heredero verdadero del imperio, del reino de Israel, aún físicamente. No solamente que era, como nosotros entendemos, el rey como aquel que es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, que lo proclamamos, que lo hacemos como oración, como dándole a Él toda la gloria por esto. Curiosamente, este Jesús, y esto te lo digo porque así lo he investigado, Él era un heredero tardío del reino de David, o del rey David. ¿Y qué pasó? Es que hacía siglos que no había más reyes. Había sido usurpado el trono de David en la descendencia, y todo se perdió. Pero las escrituras, analizadas a fondo, nos hablan de que el Mesías sería hijo de David. Y no se equivocan estas profecías. Él era un descendiente, o sea que le correspondía el reino. Él hubiera podido entrar con un ejército y proclamarse el rey de Israel y comenzar la guerra contra los romanos, destituir al rey Herodes y tomar el trono que Herodes estaba usurpando, y de pronto se iba a cumplir en lo natural la profecía para todos aquellos que esperaban que él fuera el Mesías que iba a encarar
e iba a entablar la guerra de liberación de la esclavitud del pueblo romano, del pueblo judío contra los romanos. Esto quedó escondido, porque Jesús, antes de reinar, y Él no tiene problema de tiempo, para eso Él va a reinar. Ya por el momento está reinando dentro de nosotros, que somos el pueblo de Dios. Por el momento reina en nuestro espíritu. Por el momento la obra es restaurar nuestro espíritu humano y mancomunarse a través de su Espíritu Santo a mi espíritu para darme vida eterna, para darme conciencia nueva de todas las cosas y para tomar conciencia de que este no es mi reino, este no es mi lugar, este no es mi mundo. Todo creyente avesado en la palabra del Señor va a llegar a un tiempo en que esta luz le tiene que alumbrar el camino. Yo no soy del mundo. Porque Jesús lo dijo, yo no soy de este mundo. Y ustedes tampoco son de este mundo. Porque todos los que hemos creído en Él, hemos recibido vida eterna, hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora tenemos la luz. Y si no, vea este Evangelio de Juan en el capítulo 1. La luz vino porque la vida que Él nos puso a nosotros, dice, es la luz de los hombres. Si no has nacido de nuevo, mi querido cristiano, no puedes tener la luz espiritual para entender nada de las Escrituras. Porque es todo carne. Romanos 8:2 nos dice que a nosotros nos fue dado el Espíritu de Cristo para que ya no andemos más en la carne, sino que andemos guiados por el Espíritu Santo que ahora está en nosotros, porque cuando entró a nosotros, cuando creímos en Jesús. Y cuando empezó la vida con la presencia del Espíritu Santo, comenzó la vida de Jesús a desarrollarse dentro mío. Yo conocí a Jesús a los 9 años, más o menos. Voy a cumplir 80 dentro de poco. Y he sabido esto como un fenómeno en donde siempre he podido observar, discernir, presentir, ¿qué más te puedo decir? Intuir que este no es mi mundo, que desde que yo recibí el Espíritu de la verdad y nací de nuevo por el poder de Jesús, comencé a dudar de todo lo que pasa en este mundo. Aún las mejores ofertas, aún las mejores posibilidades de felicidad en este mundo tienen un precio, y es aquello que está fuera del reino, porque pertenece a este mundo. Y este mundo, ¿sabes quién es el dueño por usurpación? El príncipe de las tinieblas. Y él gobierna todo. Él inventó el sistema de gobierno en este mundo. Los países y las naciones dependen de él. ¿Quieres que te lo pruebe con un versículo? Cuando vino Satanás al monte, que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto, y allí lo llevó a un monte y le dijo, yo te voy a ofrecer todo, y le mostró las naciones del futuro. Todo esto me ha sido dado, y a quien quiero, yo se lo doy. A vos te lo quiero dar, pero si me adoras postrado. Satanás dijo la verdad. A él le ha sido dado. Se le entregó el poder de las tinieblas para que gobierne por un tiempo, porque ya cada vez le queda menos. La venida del Señor se acerca. Maranata, mi saludo esta noche.
el Señor viene pronto, porque este mundo en el cerebro de Satanás ya no da más. Se le agotó a Satanás todo aquello que él creía que iba a poder conseguir y llegar un día. Aún la inteligencia artificial con la cual se pavonean varios o muchos, esto es una especie de experiencia de éxtasis. La inteligencia artificial, la otra, es la que nosotros tenemos por revelación de haber nacido a la vida de Dios. Y tenemos la inteligencia de Cristo con los pensamientos de Cristo, porque a nosotros nos ha sido dado Espíritu de Dios y nos ha sido dada la mente de Cristo para pensar, no para sentir en la carne, no para tener el sentimiento afectivo, familiar o lo que fuere. Eso es bendecido por la mente de Cristo. Pero nuestra naturaleza es autosuficiente y estamos gobernados por nuestra inteligencia puramente humana y caída y por la fuerza de nuestros sentimientos, afectos y muchas cosas parecidas. Qué tremenda la intervención de Jesús, que nos dijo que era Él el Mesías, como que iba a gobernar contra los romanos. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un trabajo secreto antes que todo eso. Y la tarea secreta era comprar el derecho que tenía Satanás. Satanás no iba a soltar a nadie. Y lo quiso ensartar y hacer caer a él también, porque era un hombre. Tenía que comprar, tenía que pagar lo que se había perdido, y era precio de sangre y precio de vida eterna. Que el Señor te bendiga esta noche, que lo pases lindo. Amén.